Saludos, buenas noches. Wey, ¿qué es lo que? Mi gente, ¿qué es lo que ustedes dicen? We back. Seguimos aquí, este es Floppy TV Show. Recuerden que, una pregunta, compañero. Dígame. Antes de entrar con el invitado, ¿tenemos fecha para la próxima fiesta? Sí. ¿Cuál es la próxima fiesta? 18 de julio. 18 Estamos de en julio. Romo Party. No Bultola. ¿Y cuál era el concepto que usted me había dicho? Bachata versus reggaetón. Ok. Se va a bailar bachata con reggaetón. Bachata reggaetón. Señores, ya ustedes saben que se comenzó desde ahora. Están invitados. Próximo 18. 18 de julio. 18 de julio, la clave. Estaremos ¿Cuáles son los rompiendo. DJ? Lo tenemos en secreto. Mm, No se pueden revelar. mm. Todavía no. Y no hay artista ni nada. No. No, así. No. Hacerlo foque. Vamos a hacer el pelo. Y vamos a tener comida y de todo. De todo. Ah, bueno, pues eso está partido. De todo. Señores, De todo y no de la que hace. vamos a hacerle la entrada a este artista que realmente tiene súper talentoso, que para que vean que realmente muchas personas que no tienen toda la capacidad que ustedes tienen, sí tienen los sueños y sí lo logran porque querer es poder. Aquí tenemos a nada más y nada menos que a Ray. Un aplauso para él. ¿Qué es lo que tú dices, manito? No solamente que tienen, sino que tienen el ánimo de seguir para adelante y de tirar para adelante y de saber que sí se puede. Que sí Siempre. se puede. Ray, artista venezolano radicado en Bruselas. Eso mismo. ¿Qué edad tiene, brother? Yo tengo 22 años. 22 años. Sí. Chachito. Y para comenzar un poco, porque supongo que es tu primera entrevista en español, ya que nosotros somos primer medio, Claro. que estamos a ese nivel. Muchas gracias, señor. Hay que Bravo. mantenerse humilde. La verdad, hay que mantenerse humilde. Sí. Pero, Ray, venezolano, ¿qué tiempo tú tienes aquí? Yo llevo más de 10 años, ya ni sé, no Sí. he contado más, sí, mucho tiempo. Yo Y- llegué chiquito. ¿Y por qué recientemente que te decides dedicarte a la música? No es recientemente que saco música. en Exacto, YouTube, que en la saca plataforma. música, que te dedica, como sé si se le Claro. puede decir. No, vamos a hacerlo más bacano. ¿A partir de qué momento o hace cuánto tiempo tú comenzaste a sacar música? Porque yo lo conozco hace un tiempecito ya atrás. Quizás tú no, pero yo sí ya lo había visto en algunas ocasiones. Pero ¿a partir de qué momento o qué tiempo tú comenzaste a sacarlo y tomarlo más en serio? Ok, a tomarlo más en serio. Exacto. A partir del momento que conocí a DJ Sonsi, Ok. que es el que me hace los beats. Actualmente es mi productor, me hace Ok. un poco todo. Y es él que me ha dicho, vamos a trabajar juntos. Y de ahí pues hemos empezado yo a sacar música. Ya hace más o menos Eso es más o menos 3, 4 años. años. Sí, Sí, pues. sí. Por eso hice la pregunta, porque más o menos tengo conocimiento de eso. Eso mismo hace 3, 4 años. Pero empecé a sacar música hace 2 años y ahora estoy todavía sacando música. Y videoclip. Sunce, Sí. ¿quiénes son las personas que se dedican a que tu carrera avance? A que mi carrera avance. Lo que están detrás de detrás ti como de- detrás de como tu manejadores y Ya eso. está. Bueno, DJ Son sí. Sí. Un DJ de aquí. Sí, sí. Ha trabajado en muchas discotecas y todo. Él, mi productor, hace mis beats, las músicas, todo lo que es artístico, ¿sabes? Los videoclips también y todo. Sí. Y ahora tengo también mi manager, Brian, Ujú. Ok. panita mío, que... Joseador. Joseador, que conozco ahora hace un poco, 3 años. Y es mi panita de siempre, mi hermano, y ahora es mi manager. Yeah, perfecto. Ray, tú tienes tiempo aquí en Bélgica, 10 años. La música tiene tiempo aquí intentando forzarse, Sí. pero ahora que le estamos viendo frutos, si así se le puede decir. Se puede decir que sí, porque ahora que han habido muchos cambios y hay muchos artistas nuevos que han tomado la carrera más en serio y que se han dedicado en cierto modo a darle seguimiento a su carrera. Ok. Porque antes lo hacían como de hobby, ahora están más en serio. Artísticamente hablando, los artistas de Bruselas y Bélgica te copian, porque no he visto ningún tipo Cuando de decimos que featuring. te copian, es que si, por ejemplo, tú le envías un mensaje para una colaboración, ellos están... Porque no he visto ningún tipo de colaboración, ya que tú tienes bastante talento. Claro. No, o sea, yo tampoco he buscado mucho así hacer colaboraciones. He hecho muchas colaboraciones con amigos que Sí. conocen ya lo que yo hago y todo. Entonces, muchas que van a venir ahora. Pero no, con los artistas de Bruselas, la verdad, no he compartido nunca tanto así, ni en estudio, ni me han llamado para un featuring o cosas así. ¿A qué tú crees que se deba eso? No, ninguna idea, la verdad. Yo igual sigo haciendo mi música. Pero te pregunto porque tú conoces Decente 21.
tú conoces a Menor 30, Sí, eso tú sí. conoces a Eric Fernández, Sí, sí. Exacto. tú conoces a Gale 19, Sí, sí, sí. tú conoces al sinnúmero de artistas que están aquí que realmente están cogiendo un cierto sonido que Sí. detrás de eso que tú quieres, porque tú quieres que tu música la escuchen. Claro. Que trasciende. ¿Por qué no ha pasado ese acercamiento? Ya que de toda manera tú eres un artista que tiene bastante talento, no necesariamente por tus No, no condiciones. entiendo lo que quieres decir. No lo sé, la verdad. Puede ser por el tipo ¿Tú de no, has música hecho, que hago ¿Tú no también. has hecho el acercamiento tampoco? He hecho a veces el acercamiento con algunos, pero normal, sin nada que Nada- sea nada concretizado, concreto, nada concreto, concreto, ok. ¿sabes? Era, mira, tengo esta idea, ¿te gustaría montarte o algo así? Pero Ok. ¿Con, nunca- quién, con qué artista de aquí del movimiento de Bélgica te hablado. gustaría? No, ¿te gustaría hacer un fit? Que tú, Un que tú tema, un entiendas que- tema. Que pueda fluir la a mí, un tema que pueda fluir conmigo. Sí, Sí. de- con algún artista de aquí. que yo los conozco, los que ¿Cuál es tu conozco son nombre? mis panas, así, ¿sabes? ¿Cuál es tu nombre artístico? Son como que ¿Mao la rima? ¿La crema? con la crema, Este cabrón la la tiene crema. toda. con la crema, con la Sí, crema. di que Con Mao la la crema, crema. con la mala crema. No, pero ya eso, tranquilo, que tú llegaste al sitio indicado. Basándome un poco, Ray, tú como persona, físicamente hablando Sí. y artísticamente hablando, ¿se te ha hecho un poco difícil, ya que quizá la persona te ven diferente por tus condiciones? Ok. ya veo. ¿Cómo te ¿Tú, sientes tú? tú crees que ese sea el caso? ¿O es por qué? Puede ser, no sé. Ok. No creo que sea el caso, la verdad. Pero puede ser que me vean más en serio, puede ser. Que no te, exacto, que no te copian en serio. Claro. ¿Cuáles son tus aspiraciones en la música? Yo a pegar temas, ¿sabes? Que la gente escuche mi música, a poder vivir de ello. Exacto, pero tu línea es más amorosa. Tú hablas de mi tipo de música. Exacto. Sí, yo No, hago- las respuestas estuvieron bien. No que él hable de tu tipo de música, sino tus aspiraciones. Tus aspiraciones en la música, están ya tú bien. dijiste Ahora, que pega tu un estilo tema. de música, Tu estilo sí, de ya es música. otra cosa. Ok. Me Ahora, baso en tu estilo de música porque tú quieres pegarla, pero te pregunto si quieres pegarla obligatoriamente en estilo En amoroso. estilo. Porque tú te fijas mucho. obligatoriamente, no, nunca. Me fijo mucho porque la verdad, lo que más, por ejemplo, una historia de amor en una música es lo que más puede la gente escuchar fácilmente, ¿sabes? Y es algo un poco mundial y yo me fijo en hacer música que hay tendencia, la verdad, ¿sabes? Música que se escuche bien, reggaetón. Puedo hacer dembow también, he hecho dembow, cosas así. Yo puedo hacer un poco de todo. Mi estilo, no tengo estilo así como así, pero sí me he fijado mucho en temas amorosos porque lo que me gusta y lo que más la gente puede escuchar, yo creo. Partiendo de tu punto de vista, ya que tú has participado en algunos festivales y has visto alguna participación de los muchachos, ¿qué tú crees que hace falta en Bruselas para que ustedes como artistas sean tomados en cuenta a nivel de la radio? Porque estamos claros, y para nadie es un secreto, de que aquí para que sus temas sean tocados en la radio es difícil. Es difícil, sí. Es difícil, no sé, la verdad, hay que poner música de radio, la verdad, ¿sabes? Hacer música que es hecha para que la gente pueda escuchar. Que sea más comercial. Yo creo, sí. Sí, porque es que aquí la Bélgica es incómodo. Sí, Realmente, es que- a nivel musical la Bélgica es Lo incómodo. que estábamos hablando hace un poco con Bruselas sin filtros detrás de cámara era de que él estaba comentando de que realmente en España al principio no creían en los latinos. No creían, exacto. Pero aquí está pasando lo mismo. No están creyendo en nosotros, pero llegará el momento que él puso un ejemplo que, vuelvo y lo reitero, quien no conoce su historia están condenados a repetirla, que los latinos se unieron por las bandas. Aquí nosotros sí podemos hacerlo diferente de que lo que nos una sea la música. Y son bastantes personas que quieren dedicarse a la música, sea DJ, sea productor, sea editor de video, artista, Fotógrafo, videógrafo. comunicador. Entonces, estamos tratando de demostrarle una capacidad del latino, porque por aquí hay un público ya en todo lo europeo, africano, que ya tienen su cierto público que lo consumen. No, pero también hay un tema que se da aquí mucho en Bruselas, es que, por ejemplo, o en Bélgica en general, es que se están haciendo fiestas latinas que no son organizadas por latinos. Ese también Es es un un tema punto. también que a mí se me hace incómodo entenderlo, pero Hablando ya con de el tiempo eso, estamos aquí. mira, hablando de eso, de que hay ciertos organizadores de fiesta que no son latinos, ¿cómo se da de que realmente fue un lleno cuando tú fuiste a cantar a La Clave
Y sí, fue este sábado pasado que fuiste también a Latino Bar. Sí, sí. Y también fue un lleno. ¿Cómo te sentiste con ese apoyo que estás recibiendo? No, súper. La gente, más yo me quedé sorprendido, la gente le gustaba mucho la música. Los que organizaban eso me dijeron brutal. Cuando me dieron la chance y me dijeron que le gustó mucho, que cuando quisiera podía volver a cantar. Pero es lo mismo que pasó en la Festa Latina también. Claro. El público, tú viste que el público estaba pendiente. Sí, Yo estuve sí, ahí, estaba por eso pendiente. le hice el llamado a los muchachos, que siempre hacen lo mismo, de que vayan a ver las otras participaciones de los artistas que están en cartelera, porque no solamente se trata de ustedes. Usted tiene que ir, dar apoyo y así mismo usted ve el nivel que tiene cada quien y usted sabe en qué nivel usted está. ¿Verdad? ¿Entiendes? Eso es normal. Yo lo hago como DJ. Yo voy a fiestas que no son mías, que no son ni latinas. Tú le dices... Y me mantengo viendo qué es lo que es, porque es que yo tengo que estar activo. Sí, hay que apoyar siempre a su paisano, no necesariamente a los paisanos, a un compañero todo, que usted porque ve que quiere echarle adelante. todos están detrás de un sueño. Entonces, si tú como artista no le das apoyo a otro artista, ¿cómo tú piensas que ese artista te va a apoyar a ti? Porque eso es lo que no entiendo del sistema de aquí en Europa. Vuelvo y repito y recalco la historia mía cuando comencé con este asunto de DJ. Nosotros invitábamos artistas de los barrios que estaban subiendo en esos tiempos, freestaleros y esas cosas, y la gente de otro barrio bajaba, los artistas de otro barrio bajaban a darle apoyo. Aquí es diferente, aquí va a cantar fulano en tal sitio y nadie va. Ninguno de los supuestos artistas va. ¿Me Y entiendes? una pregunta, Rey. Con tu condición, ¿cómo se le llama? Mi enfermedad se llama artrogriposis. Artrogriposis. Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil que has Ok. enfrentado En la música. en la música, ya que no Con tu estamos condición, basando eso, con tu exactamente. condición? La verdad, por ejemplo, cuando yo empezaba a hacer música, era difícil poder compartir en los estudios, cosas así, sabes que a veces no están adaptados, no puedes bajar, Sí. no puedes... Y entonces eso es lo que me ha hecho tardarme tanto en sacar música, pues yo en verdad yo hago música de mis 17 años, ¿sabes? 18 empezaba a escribir. Sí, porque tú le escribías a unos Sí, artistas yo que te escribía robaron a también. artistas Sí, sí, que sí. me han Sí, robado letras. sí les cosas robaron así, la letra claro. y todo. Sí, sí, sí. Y bueno, yo he empezado desde muy chiquito y el problema era sobre todo eso, poder ir a los estudios. A veces no estaban adaptados. Eso era mi más grande problema. Sí, sería Y como, como a mí la no me movilidad. conocían, pues no tampoco podían decirme, hoy vamos a colaborar, vemos Sí, algún sí, lugar sí. donde está adaptado. Porque yo tampoco he sacado música. Sí, sí. Entonces eso era lo más difícil para mí al principio. Sí, y para que vean que todo en la vida es un proceso. Quizás esos estudios no tenían la forma de que tú pudieras desplazarte a ellos. Aquí nosotros tenemos la forma de poder desplazarnos, pero al final tuvimos un problema. Es verdad. Se Sí, dañó son la cosas- vaina. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan, pero de eso que al final hay que darle el chequerado al compañero. ¿Cómo que se llama él? Brian. Muy duro. Brian. Te chanceamos con un piso hoy. Pero igual, volvemos a lo mismo sobre el asunto de que las cosas pueden ser difíciles, pero no imposibles. Sí, Verdad, hay que verdad. proponerse. ¿Entiendes? Todo es ponerse y está positivo. Si tú cuando te levantas dices, no se va a dar, olvídate que no se va a dar. Ahora tú le dices, mira, voy para allá. Oye, me puede caer lo que sea del cielo. Y usted va a saltar y va a buscar la vuelta y va a caer en el sitio. Y lo va a hacer. Una pregunta, una pregunta, está bien, pero una pregunta que te tengo. ¿Me podrías decir con nombre qué fue lo que pasó? Sí, tranquilo. ¿Qué fue lo que pasó con el artista que te robó la letra? ¿Cómo se llama? Ya hace tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Ya. Y desde ahí fue que Es que no era el artista directamente. era su manejador. No era su manera, era un amigo, yo creo. Sí. Yo compartía con varios, pero era en francés, ¿sabes? Yo compartía con varias personas haciendo freestyle mucho y yo estaba en un internado. ¿ok? Ok. Estaba en un internado, iba a la semana, me quedaba allá. Y era ahí que yo empezaba a hacer música porque tenía un amigo que le gustaba mucho y que él hacía música. Y entonces nosotros freestyleábamos, hacíamos cosas y de repente yo saqué unas barras, no me acuerdo bien en francés, y el otro día él mismo lo agarró en sus temas y se fue, o sea, tuvo bien visitas, 100,000 visitas, Ya. ¿sabes? En la música y todo, estaba bien. Sí, se cogió esos cuartos porque son un par de pesos Sí. seguros. Ya, pero bueno, igual ahora ya no lo escucho. Así que, No, normal. Si Imagínate, te faltó y te falló. Fue un robatalento. De todas maneras, No tenemos a Mao la crema ahí atrás que va a meter mano próximamente. Tiene que tirar algo bueno. Te tengo una pregunta. ¿Cuál
ha sido los, ¿cómo se puede decir? Las dificultades que tú has encontrado, no en la música, sino en la vida, ya que te tienes que desplazar por sí mismo desde pequeño. Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil de desplazarte? Porque hay que basarte también en tu problema, no le quiero decir enfermedad porque es una condición física. Sí. Entonces no viene siendo enfermedad. No. Entonces, ¿qué ha sido lo más difícil de tener que manejar tu vehículo? Porque para ti es un vehículo. Mucha gente es una silla de ruedas, pero para este muchacho es un vehículo. Él anda desacatado en la calle. ¿Qué ha sido lo más difícil de andar realmente en silla de ruedas? Andar en silla de ruedas. Eso, los lugares que no son accesibles. Sí. La verdad, yo en verdad, con mi enfermedad, tuve suerte porque me tocó nada más las extremidades del Exacto. cuerpo, o sea, los brazos y las piernas. Y entonces, pero hay gente que le puede tocar yo que sé, al tórax, ¿sabes? Sí. O sea, ahí son problemas de salud y todo. Yo no. Y nada más con las extremidades que han sido tocadas, me sé manejar yo solo en la vida, ¿sabes? Yo me baño, yo hago mis cosas. Entonces, la verdad que ahí tuve suerte. Lo único que me jode es eso, la accesibilidad en algunos Sí, la movilidad lugares. y todo eso. La movilidad, la verdad, eso es lo más grande mío. Si no, nunca. Y por eso también tengo ahora mis panas que me ayudan. Ustedes los ven mucho. Check it out. Saludos a Menor 30 que está por ahí, que le manda saludos a Ray, la gente de ahí. Señores, recuerden que este es Floppy TV Show. ¿Cuáles son los próximos proyectos que vienen de música? ¿Cuáles son tus temas que vienen? Sí. Pues, yo tengo muchos temas ahora, muchas colaboraciones. Viene una con Chaka. ¿Conoces Chaka. Es un artista español, bueno, salvadoreño, pero que reside en España. Sí, check it out para él. Si no te conozco, te vamos a seguir tranquilo. Lo que pasa es que estamos. Ah, él es uno de los hermanos que cantaba con Chaka y Dres. No sé si conoces. No. No. Bueno, Pero nos vamos a empapar, tranquilo. Viene como colaboración con él pronto, que ya la terminamos la canción hace 2 días. Y vamos a hacer videoclip, creo, pronto. Y vamos a sacar eso. Viene canciones mías de todo tipo. Afrobeat, trap, reggaetón, todo. Muy importante ese tema de hacer ese tipo de canciones en Afrobeat, trap y esas cosas. Porque son cosas que se usan mucho aquí en Europa. Y es el tema que siempre he hablado con nuestros artistas conocidos, de que quieren hacer dembow. Que Menor 30 que... No, todo. Porque nada más no es Menor 30. Menor 30 es mío, pero nada más no es él. Señores, ¿Que Decente 21 qué? Y Gale también. Ábranse, hagan todo tipo de música para que se puedan meter, no se queden cerrados nada más. Señores, no se lleven de la hora, hagan lo que usted le dé su maldita gana, siempre y cuando que usted disfrute y usted disponga e invierte el tiempo. Recuerden que muchas veces personas le dan valor al dinero, pero denle más valor al tiempo, porque usted necesita tiempo para conseguir dinero. Saludos para el hermano Sonsi que está ahí. Saludos para él, saludos para él. Chequeando Te estamos YouTube. esperando por aquí para que haga tu sesión en live. Dímelo, aquí en Flow Sonsi. City Radio. ¿Cómo tú estás? Sunse en la casa. Ray, Loco, déjame ir. no, tranquilo. Déjame ir. Para ir cerrando un poco el bloque, ya que vamos a ir cerrando, saludos a la gente que están ahí. Recuerden que este próximo 18 de julio estamos en Romo versus Bachata Reggaetón. Vamos a estar metiendo mano ahí. Hoy el compañero va a ir a tocar, ¿cómo que se llama la fiesta? Noche Latina. Eso es en Plan Public. En Prime Public. Estamos activos hoy. Vamos a ir a dar un chin de nota para allá, bebernos un par de traguitos. Recuerden que esto es Flow City Radio, Floppy TV Show, Movimiento Urbano de Europa. Señores, denle like, comparta. ¿Qué es lo que dicen? Lora. Dice el menor que no pongo la música. Bueno, es que eso donde yo toco no corre, entonces no puedo hacerlo, menor. Es que tú no Es que tú entiendes. tienes que ponerlo. Sí, Es que la Lora, gente no ¿por qué me tú no estás copia. poniendo los temas de Decente Que 21? no me copien la gente, te estoy diciendo. Ve para allá hoy para que tú veas. Pero está bien. ¿Y por qué Ve entonces? para la fiesta para que tú Pero veas. espérate, ¿por qué entonces DJ Caliente lo pone y no es dominicano? ¿Y dónde toca DJ Caliente? Con una vaina Lo que le pone europea. 30 segundos y ya, y lo cambia de una vez. Pues yo sé cómo me Oh, sean. o sea, que tú te quieres decir que le está cobrando los No, cuartos pues decentes. yo sé cómo me sean, pero tú te estoy diciendo. Eso es y lo mezclan de una vez y lo cambian. Decente, mira, no te lleves de lo. Pregúntale a uno de los clientes que van a la fiesta de Caliente si saben el tema. De uno de los muchachos. Atención. No me respondiste, mira, ¿verdad? atención, Jay Cruz. Atención. ¿Le va a responder a Jay Cruz? No le voy a responder, le voy a dar un consejo. No le dé consejo, va a seguir. Sí, tengo que darte un consejo porque mi trabajo es iluminarlo a ustedes. Yo estoy como a los Fokker. Ustedes dicen que yo quiero ser como a los Fokker. Claro,
¿quién Lo bueno se copia. ¿Quién no le gustaría estar haciendo lo que está haciendo bien? Lo bueno se copia. Cuando usted me quieran insultar, no diga que yo lo quiero hacer como los Fokker, porque significa que yo lo estoy haciendo bien. Le llega. Para mí es, ¿cómo se llama eso? Diablo, ¿quién fue que mandó ese litín? Un lifting. Saludos, producción, que la gente que se olvida, trabajo que... Dayana es tú, saludo a Dayana. La cuñada. Esa es la mujer de Someso Film. Ah, ok. Saludos, claro, saludos. Mira, Diana, saludos. Mira, porque muchas personas cuando me preguntan que si producción es verdad, que si yo hablo solo, que si es mentira. Señores, di hola, por favor. Ok, para que ustedes sepan, porque muchas personas piensan que producción es mentira, que yo hablo así. Saludo a Snyder, los chamaquitos de Orte Pesos, muy duro, que están metiendo mano. Tú tienes muchas colaboraciones con ellos. ¿Qué tú opinas de esos artistas? ¿De Snyder? Sí. Snyder es un duro. Mi hermano le mete cabrón. Viene con mucha música también y unos feats que tenemos él y yo durísimos. Y nada, que vamos para adelante. Nada, señores. Esto fue un pequeño paseo para dejar de... Este tigre tiene un problema con aplaudir. Él quiere aplaudir directamente. Entrada y salida. Pero miren, señores, Ray no es el último. Esta es la casa de todos ustedes los artistas. Para que ustedes pasen por aquí y pongan su música. Recuerden que todos los fines de semana estamos en vivo. Sábado y domingo, dependiendo del contenido y la época. Y mire hoy cómo estamos, sudando. Pero le estamos entregando contenido. Somos 17,000 ahí. Gracias a ustedes. Gracias por ese apoyo. Recuerden que ustedes que están ahí ponen un comentario, un fueguito, lo que ustedes quieran, pero comenten, porque eso es un aporte a lo que estamos haciendo. Tarde o temprano van a ser muchas personas y gracias a ustedes lo estamos logrando. Porque hace que 1 o 2 años no existía esto de música. Hoy tenemos a Rey, tenemos a DJ Lora, tuvimos a Bruselas Sin Filtro, Floppy TV Show. Recuerden que esto es Flow City Radio, la única radio en español aquí en Bélgica. Recuerden que la radio de él, la de usted y la mía. No hay que hablar mucho. ¡Ah! Floppy TV Show. Hablamos ahí, señores, no hay que hablar mucho.